importantes. Vamos a escucharles. Si en las próximas fechas el Gobierno consolida el giro que ha dado a su política en lo económico, también en lo social, habrá una huelga general. Si no hay un acuerdo y el Gobierno toma determinaciones que perjudiquen a los ya sufridos trabajadores de este país, estaremos, compañeras y compañeros, y esto no es un ensayo general, ante un escenario de una huelga general. Bueno, parece que se anuncia, hay quien interpreta que, bueno, que esta manifestación parece que sí es vehemente, pero hay quien entiende que, un poco lo que planteaba antes Yolanda, que no les queda más remedio que convocarla, digamos, a tenor de cuáles han sido los antecedentes, y que a lo mejor lo que se trata de convocarla con el menor daño posible para todas las partes, ¿no? La cuestión sería si la huelga general a estas alturas sigue siendo la única manera de manifestar el descontento y de manifestar protesta. Personalmente creo que no. Me gustaría que a estas alturas hubiéramos encontrado otros medios, no sé si decir más imaginativos, y no estoy hablando de una huelga a la japonesa, pero creo sinceramente que una huelga no va a solucionar nada. Si acaso demostrará o la fuerza o la no fuerza de los sindicatos. Pero después de haber dado palos en esta misma mesa a los sindicatos, que de verdad que no están a la altura, después de haber dicho que el Gobierno ha cedido ante no sé cuántos chantajes de no sé cuántos organismos internacionales, algunos de los cuales, como el FMI, son de, digamos que eficacia dudosa. Por no hablar de que otros países europeos están más o menos en lo mismo que nosotros, así que ni siquiera en esto nos cabe el dudoso honor de ser los únicos, a lo mejor los primeros. Sí que creo que aquí está en juego algo que va mucho más allá del salario nuestro de cada día, incluso del trabajo, siendo como es el trabajo fundamental. Y es hasta qué punto los representantes sociales, los sindicatos e incluso la patronal, los representantes sociales y los representantes políticos están en condiciones de marcar el rumbo que los países quieren. Porque aquí lo que da la impresión es de que los gobiernos de uno y otro signo, de derechas y de izquierdas, todos están obedeciendo a unos mandatos que no vienen ni de las urnas ni de la voluntad de los pueblos. Y permitidme que me exprese en estos términos. No soy de las que cree que los mercados son una cosa abstracta que vienen y nos asustan. Pero creo que algo de eso hay, y que hay grupos de interés que están marcando las agendas, y lo que de verdad importa es saber hasta qué punto está en juego el poder representativo como un sistema de funcionamiento democrático. Pero no son grupos externos que marquen las agendas. Aquí ha habido una crisis con, digamos, dos tramos. Un primer tramo en el que se produce la quiebra del sistema financiero, al que acuden los gobiernos a respaldar para que logre credibilidad. ¿Y cómo lo hacen? Inyectando dinero. Un dinero que inyectan y que aumenta el propio déficit. Y entonces pasamos a la segunda parte de la crisis, en la cual la crisis de credibilidad la tienen los gobiernos por su gran deuda. Y entonces, ¿quién respalda a los gobiernos? A los bancos los respaldaron los gobiernos. Y ahora, ¿a los gobiernos? Los gobiernos tienen que lograr esa credibilidad. No, los mismos bancos a los que estuvieron inyectando dinero. Pero con respecto a lo de las órdenes, vamos a ver, no lo veamos así. Yo lo veo como, de alguna manera, todos habíamos apostado por una organización supranacional para muchas cosas, entre otras cosas para nuestra moneda, y por tanto debemos entender que hay decisiones que son supranacionales. Eso no son recibir órdenes de Bruselas. Eso es simplemente reconocer que estamos dentro de Yo no me estaba refiriendo a eso. A lo que me refiero es si hay una respuesta social y política a esta crisis y a las crisis que vendrán. Porque esta no es la primera, ¿no? Pero desde luego tampoco será la última. Habíamos vivido un periodo muy prolongado, probablemente artificial, de crecimiento, de mejora de las condiciones. De pronto nos vemos en este catacrac, y aquí ¿quién está imponiendo las normas que van a regir de ahora en adelante? Yo creo que hay un ¿las fuerzas sociales y las fuerzas políticas, o las fuerzas económicas al margen del sufrimiento de cada uno? Que, tal y como formula la pregunta, me imagino cuál es la respuesta, está pero clara, ¿no? Remáchelo. Yo creo sinceramente que hace falta un movimiento social que intente alterar las normas del juego. Por ejemplo, cuando se habla de salir de la crisis, yo creo que hacia dónde sería fundamental. Pero es que lo importante, efectivamente, va a salir de la crisis, pero ¿hacia dónde? O sea, cuando hayamos salido de la crisis, primero, ¿quiénes habrán salido? Y no estoy hablando de países, estoy hablando en sociedades como la nuestra. ¿Qué nos vamos a resignar? ¿A que haya 2 millones de parados y de desheredados que permanentemente estén al margen de todo? Y esa misma reflexión se puede traducir a los países. Y por hablar de cosas más concretas, cuando se habla de Europa, venga a echar la culpa a los países periféricos, que efectivamente lo hemos hecho razonablemente mal. Pero ¿qué tienen que pensar, o qué tenemos que pensar de Alemania y Francia, cuyos bancos son quizá los principales beneficiarios de nuestras crisis, y que están actuando de una manera que se compadece mal con el hecho de que tenemos una moneda común? Porque Alemania es una de las grandes beneficiadas de esta crisis. Alemania, déjeme dar el dato, ha planteado un ajuste brutal de 80.000 millones de euros, que se dice pronto, en 4 años, y que va a afectar
a las ayudas que tienen los parados, a las ayudas que tienen los jubilados, a las ayudas que tiene la familia, y va a reducir el sueldo de los funcionarios. Pero durante todo este tiempo los bancos alemanes han sido unos de los grandes paganos de todo esto, de nuestro superávit de construcción. Ahí estaban los bancos alemanes, entre otros, por supuesto, poniendo el dinero. Alemania es un exportador a la Unión Europea, somos su principal mercado, y Alemania jugaba con la misma moneda con la que estamos jugando todos los demás. No estoy echándole la culpa a Alemania, cada uno que asuma sus propias responsabilidades. Lo que quiero decir es que nosotros no somos los únicos. Yo creo que hay un desconcierto, y lo vemos en la reacción dentro de los propios partidos, dentro de ellos mismos también. Por ejemplo, el señor Esteban González Pons decía que él, si hubiera sido funcionario, habría ido a la huelga. Soraya Sáenz de Santa María decía que se no. ha convertido en el partido de los trabajadores. Decía que no iría a la huelga. O sea, hay un desconcierto general ellos, y a lo mejor no se ponen de acuerdo ni nada, pero me parece muy interesante lo que plantea Eva, ¿no? En el fondo, lo que tú estás planteando, Eva, creo yo, es reflexionar sobre qué cosa es la Unión Europea y hacia dónde nos conduce y si realmente nos conviene. Pero es cierto, como también decía Elisa, que, por ejemplo, permanecer dentro de la moneda única, que es el euro, que también se ha puesto en cuestión últimamente, lo cual a mí me ha llamado muchísimo la atención, es cumplir una serie de parámetros económicos, como el tema del déficit público. España se ha pasado y tiene que bajarlo, tiene que bajar en 2 años 15.000 millones de euros mínimamente. Y para que permanezca en esa moneda única, tienes que cumplirlo. Entonces, a lo mejor lo que habría que preguntarse es, ¿nos interesa seguir en la moneda única? Yo creo que, no soy capaz de responder esa yo creo que nadie no nos planteamos siquiera, si la Unión Europea nos interesa o no. Pero podría ser interesante planteárselo también, porque a lo mejor con tanto ajuste que se impone, y lo que es vivir dentro de un conjunto supranacional mayor como es la Unión Europea, yo opino que no hay que salir de la Unión Europea. Yo tengo clarísimo que la idea de la Unión Europea pero está ahí, es bueno reflexionarlo, y por supuesto, ¿no? el tema de la moneda. No, pero yo no creo que es tanto eso, el si pertenecemos o no a un club, o si cedemos soberanía en mor de otras cosas, sino que creo que tenemos que cambiar el chip respecto a cuál es la realidad del bienestar de las sociedades democráticas que podemos permitirnos. Es decir, si realmente eso de crecer permanentemente es viable, si realmente, aunque existan colchones sociales que todos queremos, y ahora podemos enlazar con la reforma laboral, el colchón laboral significa que de alguna manera nosotros tenemos que casarnos con una empresa o la empresa casarse con nosotros y jamás ser movibles. Es decir, bueno, ahí hay una serie de cosas que hay que plantear. Esto va más por la línea del divorcio ya. Sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que es cuestión de cambiar el chip. Cambiar el chip es reestructurar las administraciones, reestructurar el mercado de trabajo, reestructurar un montón de cosas que somos reacios, hay unas inercias enormes a cambiar. Vamos a suponer que esto es cierto, que el panorama que acaba de describir usted es cierto y que hay que ahorrar en según qué ayuntamientos, en según qué comunidades autónomas, en según qué gobiernos centrales. Vamos a suponer que todo eso es cierto. La frase esta que cuadra mucho con nuestra cultura judio-cristiana, han vivido ustedes por encima de sus posibilidades y ahora lo van a pagar. Bien, aceptamos ese, no sé si pulpo como animal de compañía, pero aceptamos ese análisis. Dicho esto, claro, es que este asunto empieza porque hay un sistema financiero que, voracidad es una palabra que se le queda corta, que entra a machete, que rompe todas las normas y que cuando gana no avisa a nadie para repartir y cuando hace catacrack pide ayudas a los estados, en Estados Unidos, que son multimillonarias. Es decir, que está muy bien que a lo mejor hay que reducir en el ayuntamiento de no sé qué ciudad española, pero lo otro es una dimensión oceánica. Y probablemente hay que reducir el número de ayuntamientos que hay en España, o sea, los capítulos de reducción... La obsesión de las diputaciones. Exacto, sí, se ha convertido en un monotema, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de lo de los bancos, efectivamente hay una crisis financiera en su origen, pero esa crisis también tiene mucho que ver con nosotros. Y ahí es donde, con nosotros, cada uno de nosotros como ciudadano. Si yo gano 1.500 euros al mes y me compro una casa de 100 millones, que evidentemente no puedo pagar y recurro a un banco, estoy contribuyendo en pequeña medida a que esa burbuja vaya claro, creciendo. Porque en España, en España se ha dicho poco, pero en la prensa extranjera se ha dicho. España tiene dos problemas. Una es la deuda pública y otra es el endeudamiento privado, que en el año 2004 era del 70% del ingreso de las familias y que en 2008 ya era del 160% del ingreso de las familias. Mira, y eso está ahí. Cuando nos dicen hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, yo estoy de acuerdo, pero hay una diferencia muy grande. Si un ciudadano, nosotros, cualquiera de nosotros, vivimos por encima de nuestras posibilidades, nos dedicamos a financiarnos las vacaciones, a que todo sea financiado, a comprarnos el supercoche... A tener un piso y comprar otro en planta para que cuando acabe lo vendo... Eso, ahora, ¿quién lo está pagando? Nosotros. Es decir, ahora cada economía se tiene que reajustar. Cuando un gobierno hace eso... No lo paga el gobierno. Es decir, está muy bien ahora que llegue el señor, en el Reino Unido, llegue al gobierno y te diga:
hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ahora hay que apretarse el cinturón. Ya, pero es que las familias ya Sí, se están el cinturón apretando el que te aprietas cinturón. es el mío, ya Tú lo has sé. hecho mala economía y lo estás pagando tú. Pero Cuando ellos hacen mala economía, lo pagamos no es cierto todos. exactamente. El dato que yo daba es porque realmente ese endeudamiento privado sí afecta a la situación financiera global de los países. Sí, Es decir, bueno. no es solamente el endeudamiento No, del lo que gobierno, digo es, sino el endeudamiento que hemos afecta. hecho cada uno, digamos, a nuestro que es muy propio fácil coleto, ahora que el gobierno globalmente te diga, también. han vivido ustedes por encima de sus posibilidades. Por responder, en la medida de mis pocas posibilidades, a la pregunta que planteabas. No sea usted modesta. Yo creo que lo que está en juego ahora mismo es algo más que salir de la crisis. Porque de la crisis saldremos, de las crisis se sale de casi todas. El problema es cómo se El problema sale. es cómo. Claro. Por ejemplo, en Europa tenemos un sistema de bienestar social